bienvenidos a la Galería del Diablo. El día de hoy contamos con un invitado especial, el pintor Galo Duque. Yo conocí a Galo Duque hace muchos años. Yo asistí cuando adolescente al Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo seguí el curso de dibujo y pintura con el profesor Antonio Cabrera y me di cuenta que había un profesor de una barba particular que impartía clases al público adulto, a los alumnos que tenían por lo general un promedio de 30 a 40 años. Era el maestro Galo Duque. En ese tiempo Galo Duque no me conocía, pero yo admiraba el empeño y la dedicación con la que trabajaba con sus alumnos. Por eso, debido a que él sigue impartiendo y dirigiendo el Centro de Promoción Artística, nos encontramos aquí en la Casa de la Cultura para hablar con Galo Duque de su trayectoria y del trabajo que realiza actualmente. Buenos días, maestro. Buen día, gracias a ustedes. Bienvenidos a este taller. Muchas gracias más bien a usted por acogernos, gracias por esta invitación. Me permite leer un poco de su trayectoria, que es bastante amplia. El maestro Galo Duque ha sido profesor en diversas instituciones. Por ejemplo, fue profesor de difusión cultural en la prefectura de Manta, fue profesor de la Escuela Eugenio Espejo de niñas, profesor de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Central del Ecuador, profesor del Centro de Promoción Artística desde el año 1968, profesor de restauración en maderas y barros coloniales, profesor de artes plásticas para niños, jóvenes y adultos con diversas discapacidades, promotor de los cursos vacacionales para hijos de los empleados del sistema de transporte trolebús, jurado de diferentes salones y concursos de artes plásticas a nivel nacional desde 1975. Ha participado además en diversas bienales, por ejemplo, en la Bienal de Pintura de Cuenca, en la Bienal de Dibujo de Guayaquil, en la Segunda Bienal de Artes de Lima, en la Bienal Internacional de Arte de Valparaíso, Chile, en la Prebienal, la Desmaterialización del Arte, en Sao Paulo, Brasil. Además, en Europa, trabajó y participó en la Bienal de Dublín y en la Bienal de Polonia. Un dato interesante que me llamó la atención es que también participó en la Bienal de Arte Existencialista de Tokio, en Japón. Participó además en la Bienal de Grabado de Berlín y en la 10ª Bienal Internacional de Pintura de Taipei, en Taiwán. Sus obras se encuentran en diversos museos, tanto del Ecuador como del extranjero. Es el caso del Museo Mena Caamaño, el Museo del Banco Central del Ecuador en Bahía de Caracas, el Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Museo Koyang, Centro Cultural Latinoamericano, en Seúl, Corea, y a nivel internacional, por ejemplo, encontramos sus obras en la Galería Taller Mixco, en Jerusalén, en la Pinacoteca Anatoly, en Grecia, en la Pinacoteca René Kahn, en Boston, Estados Unidos, en la Pinacoteca Marcel, Francia. Y bueno, la trayectoria del maestro Galo Duque incluye también una serie de premios y menciones. Me permite leerlas también porque toda esta información es interesante a la hora de entablar el diálogo. Entre sus premios están el Premio Museo de Arte Municipal para los egresados de Bellas Artes en 1967, el Premio en Cerámica de Quito de 1975, el Premio Feria del Banano Machala 1978, la primera mención de dibujo en el municipio de Quito en 1985, el premio público del Salón Mariano Aguilera por escultura en el año 2007, la condecoración Benjamín Carrión a su obra como gestor cultural por más de 50 años. Y tenemos igualmente una lista gigantesca de exposiciones, entre las que voy a mencionar la exposición de la Alianza Francesa en 1965, la Galería Kingston, Jamaica, que también expuso su obra en 1970, el Museo de Arte Moderno de Bogotá, en Colombia, la exposición individual del Centro Cultural Mexicano en 1998, la exposición en Lima, Perú, en 1999, la exposición en Cataluña en el mismo año, la exposición en el Bar Café La Muralla en 2001,
la exposición individual del Ecuador Centrum en Bélgica en 2002, la exposición de México de 2002, el mismo año expuso en Barcelona, España, y ese mismo año en la Galería Julio Villarreal del Perú. Expuso también en el Centro Cultural Villa Carmen de Sangolquilla, en el plano local, en Ecuador, y también encontramos su participación en la exposición del Museo de Arte Colonial en el año 2014. Hay una exposición que es una exposición más reciente, en el año 2015, también en la Alianza Francesa. Entonces, con toda esta información preliminar, vamos a entablar este diálogo con el profesor, con el maestro Galo Duque, y le voy a hacer algunas preguntas sobre su vida y trayectoria. En primer lugar, según tengo aquí en estos datos, usted nació en Quito en el año 1945 y durante su adolescencia trabajó con el barro. Sí, trabajó en un taller de alfarería. ¿Sí? ¿Puede contarnos un poco cómo fue esa experiencia y de qué manera ese primer trabajo con el barro determinó su posterior vocación artística? Voy a empezar por cuando fui alumno de la escuela primaria. Yo estudié en el Centro Experimental Eloy Alfaro. Tuve la suerte de tener ahí un profesor de artes, de los talleres que se daban en esa época de opciones prácticas que se llamaban, y él descubrió que tenía un don por esos talleres y fue cultivando. También tuve a Carlos Vicente Andrade, un acuarelista y poeta extraordinario que tuvo el país. En estas circunstancias, mi padre tenía una compañía chica de transporte de materiales de construcción. Entonces yo en las vacaciones, desde los 7 años, me quedaba en los hornos de ladrillos, jugando con el barro que preparaban los ladrillos y con los niños de los trabajadores de los hornos. Entonces fui aprendiendo desde ahí a jugar con el barro y fui subiendo poco a poco. Fui entendiendo cómo se cernía el barro, cómo se pisoteaba el barro para poder cernir como si fuera una harina y tener una harina pura para poder hacer los ladrillos, las tejas. Y ese fue mi primer encuentro con la tierra. Y fui trabajando. Mientras trabajaba allí y terminaba mi primaria, el profesor Julio Ceballos, que después fuimos colegas, fue educándome en lo que me gustaba, la escultura, el modelado, más que estar atendiendo matemáticas, que nunca me ha gustado, y algunas otras materias desde la escuela. Pero usted no fue tampoco un mal estudiante, solamente que se dedicaba de lleno a las materias que le interesaban. No te digo que ni era malo ni era bueno, era estudiante que tenía ciertas inquietudes. Ciertas inquietudes, me gustaban algunas cosas como la historia, me gustaba la poesía. Sí. Cuando llegué al colegio escribía poesía también, porque yo después de terminar el colegio, digamos, la escuela primaria y haber llegado ya, o sea, cuando yo llegué a la secundaria, yo ya trabajaba, era alfarero. Trabajé en lo que ahora se cayó recientemente nuevamente, la comuna, de allá de la Gasca, del final de la comuna. Conocí a mucha gente de las comunas donde verdaderamente se hacían cosas. Y aprendí la alfarería, las macetas, y terminé en el taller, mientras estudiaba en el Colegio Mejía, en el taller de Voltaire Maldonado, un taller de cerámica, ya constituido prácticamente. Era el único taller grande que había aquí en Quito, y el de Manuel Mantilla.
¿Dónde quedaba este primer taller donde usted? Este taller quedaba en La Caldas, al lado del colegio La Salle. Ahí quedaba. Y trabajábamos ahí Patricio Palacios, que es un excelente artista y escritor también. Arquitecto, un muchacho de apellido Herrera, que es arquitecto. Un especialista en ver la temperatura del horno, porque lo veíamos con un lentecito, se llaman esos como termómetros, ¿Ya? ¿no? Y él tenía la exactitud exacta del color de la llama, para decirnos, ahí está ya quemándose las piezas en el horno. Nosotros le llamábamos el duende. Primero porque era chiquito y porque tenía una experiencia tremenda en esas situaciones. A ese taller llegaron algunos profesores míos de Bellas Artes, que en el taller yo no era el profesor, ellos eran los creativos, nosotros solo enseñábamos cómo utilizar la cerámica, cómo vaciar y cómo hacer esas cosas. Llegó Osvaldo Viteri, que fue profesor mío en la Escuela de Bellas Artes, Muriel, el maestro Guillermo Muriel, llegó también Jaime Andrade, escultores ya profesionales, claro. de Usted una estuvo trayectoria, entonces vinculada de una círculos... trayectoria muy larga y muy grande, que después todos ellos fueron profesores míos en la Escuela de Bellas Artes. Usted estuvo entonces vinculado a un círculo bastante interesante de artistas, escultores, sí, intelectuales. Tuve mucha suerte. Cuando yo entré al colegio Mejía, me encontré con José Enrique Guerrero, el pintor de los Quitos. Claro. Y fue a darme a mí dibujo técnico. Descubrió que yo no servía mucho para el dibujo técnico, que no me gustaba, que lo que me gustaba era el dibujo artístico, porque siempre me encontraba haciendo cosas. Y bueno, con él logramos crear en el Colegio Mejía el taller de artes plásticas. Pero ya había antes talleres de periodismo que dirigía Atahualpa Martínez y algunos que también habían sido estudiantes del Mejía y que ahora eran profesores. Me llama la atención de lo que me acaba de decir, el hecho de que no sentía mayor interés por el dibujo técnico, pero sin embargo, a la hora de dar clases, usted trabaja muy bien con sus alumnos el tema de la proporción, de la simetría, de las figuras geométricas. Tal vez de alguna manera quedó alguna enseñanza. Alguna enseñanza, sí, las enseñanzas van quedando y uno va tomando experiencias durante la carrera, ¿no es cierto? O sea, yo después de que salí, mejor dicho, en el colegio, mientras estuve en el colegio, creamos este salón. Los talleres que hasta ahora existen. Todavía existe en el Colegio Mejía este taller que se llama... que ahora está implementado con cerámica y todo. Ah. Entonces, yo ahí hice el curso que me dio la capacidad de ser ceramista en esa época. Y cuando llegué a la Escuela de Bellas Artes, en el primer año fui presidente de la escuela. Y encontré un profesor de apellido Boada, Hernán Boada, que daba cerámica, pero como una materia que no tenía importancia en la Escuela de Bellas Artes. Y logré con él que cerámica sea una materia dentro de la escultura y el modelado. Y se introdujo la materia en la Escuela de Bellas Artes. Y luego, con la creación de la Facultad de Artes, esa materia pasó a ser parte de las materias de la Facultad de Artes. Sí, reviso la trayectoria entonces. A su paso por el Colegio Mejía, le sigue el paso por la Escuela de Bellas Artes. Claro. Que estaba ubicada en ¿dónde? La Escuela de Bellas Artes, cuando yo entré a estudiar, estaba en La Orellana y 6 de diciembre.
donde ahora hay una bomba de gasolina. Ya. Atrás de eso estaba la escuela. Y estuvimos ahí un año y pasamos a ser parte de la universidad de arriba, debajo de lo que era el internado de la Universidad Central. De la Universidad Central, ajá. Estuvimos ahí. Yo ya para eso había hecho mi primera exposición Que en la fue Alianza en Francesa, la Alianza Francesa, como ceramista, si no me equivoco, en el año 1965. 65, 66 por ahí. Hice yo mi primera exposición. De cerámica. Todavía no entraba a la Escuela de Bellas Artes, pero ya tenía algunos premios y algunos De reconocimientos. algún reconocimiento, ¿no? Entonces, mientras estuve en el colegio, hicimos el taller y José Enrique Guerrero me trajo a la Casa de la Cultura y me hizo miembro de la sección académica de artes plásticas, las secciones que habían en esa época aquí en la Casa de la Cultura. ¿Qué edad tenía usted cuando yo recibió entré por esa ahí invitación? tenía más o menos unos 23, 24 años. Bastante joven, Sí. pero además ya llevaba consigo una interesante Llevaba trayectoria Una interesante trayectoria como ceramista, más como ceramista. que como artista plástico. Y ese entonces fue el momento, o quizá el primer momento en que tuvo ese contacto con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con la Casa de la Quizá Cultura es el inicio Ese del fue trabajo el que ha realizado hasta inicio, y hoy. ahí en la Casa de la Cultura conocí a muchos personajes grandes de la plástica de la primera mitad del siglo XIX, Claro que sí. ¿no? Que ya estábamos 50 años de la primera mitad del siglo XIX. Entonces yo encontré ahí a la gente de 1965, 67, Bueno, 68. ese sería siglo XX. Para ¿no? adelante. Siglo XX sería. Y claro, nosotros entramos en esa época y somos la segunda parte del siglo XIX. Y somos parte ahora del siglo XX. Bueno, es que más bien habría que hacer una corrección ahí, porque sería ya siglo XX, ¿no? Segunda parte del siglo XX, porque ahora ya estamos en el siglo XXI. Entonces, la primera parte del siglo XXI. ajá. Del Claro. siglo XX, XXI. Claro, entonces sería Pero la... nosotros empezamos por 1965, desde más o menos esa época, con muchos artistas que nacían en esa época y en el 70, ¿no? Claro. Ya en la Escuela de Bellas Artes yo entraba ahí y yo ya conocí a Nelson Román, a Hunda, a Patricio Palacios. Supongo que a Jacome también. A Jacome. Claro, Jacome fue compañero mío unos meses en la Escuela de Bellas Artes y después dejó. Y fuimos compañeros también con él y con Mario Cicerón Pazmiño en un colegio nocturno. Porque yo no terminé casi el colegio Mejía. Ya. Usted abandonó el colegio Abandoné el colegio. y se dedicó de lleno a su trabajo de Me dediqué ceramista. a mi trabajo y me dediqué a estudiar en la noche en el Colegio García Moreno. ¿Dónde estaba ubicado el Colegio García Moreno? El Colegio García Moreno está atrás del Museo de Arte Moderno, en la... ¿Qué calle es? En la Cuenca, creo. Ya. No. La de adelante es la García Moreno. A ver, tiene... Está justo atrás y frente al Colegio La Providencia, Ya. Sí, en la ¿dónde está calle del ubicado? Correo, del ex Correo, Claro, frente a la los Correos Nacionales. presidencia, ¿no? Entonces, ahí. Y de ahí pasamos a la Escuela de Bellas Artes, que era mi interés, la Escuela de Bellas Artes. Pero claro, yo tenía que darle un bachillerato a mi padre. Claro, pero no era un requisito haber terminado el bachillerato para entrar a la Escuela de Bellas Artes, o podía ingresar sin ningún problema. O sea, cuando yo entré como la última camada de la Escuela de Bellas Artes, de la vieja Escuela de Bellas Artes, en la que también ya se creaba el Colegio de Artes Plásticas de la Universidad Central. Yo soy de los últimos que se graduaron en la vieja Escuela de Bellas Artes. Fuimos 14 compañeros que nos graduamos, 7 hombres, 7 mujeres. De ahí unos optaron por la arquitectura,
otros por la restauración, trabajaron en el Banco Central, en la Casa de la Cultura, en el Patrimonio Cultural, que soy uno de los fundadores del patrimonio cultural aquí en el país, juntos con Guerrero, un joven, ¿cómo te digo?, promotor de las artes, que estudió en México y cuando vino acá hicimos amistad con muchas gentes. Y de seguro trajo también consigo algunos... Se vinculó a las artes plásticas aquí. Ajá. Y logramos crear el patrimonio cultural. Justamente, supongo que con ese joven también vino toda esa filosofía del arte y de la pintura que ya impregnaba los salones en México. O sea, nosotros fuimos lo que ahora también llaman los emergentes. Hoy se llama a los jóvenes que están buscando un sitio dentro de la plástica nacional. Por esta circunstancia, nosotros vamos ya por más de 50 años de ser artistas, por eso te decía desde más o menos 1960 para acá, ¿no? Y entonces éramos en esa época los emergentes, los jóvenes que buscábamos una nueva cultura, una nueva sociedad, una nueva transformación en la cultura del país, tanto en todas las artes, en todas las artes. Y de ahí surgen algunos grupos de pintores. Hubo ¿cómo te digo? Hubo un salón que se llamaba el 67, que quedaba al lado del Teatro Pichincha, en toda la esquina de la Chile, donde nos reuníamos la gente joven. En teatro estaba, por ejemplo, Antonio Ordóñez, estaba Simón Corral y muchas gentes y poetas jóvenes de esa época. Estaba Ulises Estrella, el movimiento La Bufanda, algunos movimientos a los cuales yo ingresé a ser parte del movimiento de, ya me estoy olvidando, ya ves, entrar a esta edad, a esta infancia nuevamente, el Grupo Caminos. En el Grupo Caminos yo conocí a mucha gente donde la oportunidad, que ya no hay ahora, no sé por qué, la oportunidad de que los emergentes de esa época, que buscábamos una nueva transformación del arte moderno, como están buscando ahora los emergentes, a través del nuevo sistema y el nuevo lenguaje que tenemos ahora, que ya no es el lenguaje nuestro, es el lenguaje a través de las líneas del teléfono, celulares y de todo eso. Entonces nosotros buscábamos uno nuevo y encontramos con la primera revolución cultural que dio Ulises Estrella aquí y la tomó la Casa de la Cultura. Maestro, usted mencionó su interés por las artes plásticas, obviamente desde muy pequeño, pero también usted tiene y ha mostrado gran interés por la poesía. Usted ha escrito poesía y, si no me equivoco, usted participó también en un concurso de poesía. Cuando yo volví de Venezuela para acá, porque en Venezuela fui a hacer una exposición y me quedé un tiempo allá, también di talleres y cosas. Cuando yo volví de Venezuela acá, encontré en el comercio una invitación a los poetas del país, en el Centro Cultural Argentino Ecuatoriano. Entonces, como yo tenía algunos poemas que no he editado hasta ahora, dije, voy a mandar. Uno nunca pierde con intentar algo, ¿no? ¿Quién sabe? Y claro, mandé los poemas y estaba en esa época haciendo un trámite con un amigo que estaba de embajador en Jamaica. Entonces, esa era mi trayectoria aquí, estarme un tiempo y irme para allá con mi amigo. Pero resulta que hubo problemas, bueno, un poco de cosas, y mi amigo ya no volvió como embajador, se quedó aquí, y yo ya me quedé, mandé los poemas y
rato menos pensado me llegó una notificación de que era yo el premiado Claro que del sí. Salón Nacional. Aquí aparece como primer premio Salón Nacional de Poesía Libre en el año 1977. Es decir, usted ha incursionado en diferentes ámbitos del arte, pero obviamente usted muestra esta predilección por la pintura, por la escultura, Por todo lo que son artes plásticas. por las ¿no? artes plásticas. Maestro, entre algunos de los datos que me llaman la atención, que hemos recogido aquí, se encuentra el tema de su barba, que es tan característico. Según leí, usted solamente se la había cortado una vez y para sacar un pasaporte. ¿Puede contarnos un poquito también cuál es O sea, la idea de tener esta barba? Comenzó a crecer la barba y yo dije, bueno, ¿qué es lo que pasa, no? Si te da la naturaleza, el Dios, ¿cómo te llamas? Te dan una barba que muchos lo detestan o se lo limpian su cara. Yo dije, ¿por qué dejemos que la barba crezca? Tal vez va a ser parte de mi personalidad. O sea, era lo que yo pensaba. Y empezó a crecer la barba. Y según entiendo también es parte de su visión del arte, de la forma en que usted entiende el arte, que está muy vinculado a temas de la naturaleza. Y entonces son cosas que vienen a ser parte de la personalidad de la persona, inconsciente o conscientemente, ¿no? Y es interesante esto porque te vas vinculando y vas encontrando muchas semejanzas entre los artistas plásticos y los poetas, más que los músicos y los otros. La característica de la barba, cuando llegaron los hippies, el pelo largo, ¿no? Yo antes de los hippies ya tenía mi pelo largo y no me lo cortaba. Entonces, esos eran los problemas que yo tenía en el colegio, por ejemplo, ¿no? ¿Te cortas o no Claro, vienes? sí, ¿no? porque hay una serie de reglas que uno debe acatar si quiere permanecer en el colegio. Respetar y todo. Como no respetaba. Hay algo que me gusta mucho de uno de sus proyectos, ¿sí? Se llama Fragmentos y Catarsis. Es una colección, si no estoy mal, donde usted trabaja en torno al problema de la naturaleza. Entiende, y aquí tengo una idea que usted trabaja en esta colección, que Dios es natura, ¿sí? Y cuando el ser humano va en su contra, se manifiesta como un Dios de la ira, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, justamente detrás mío una de sus obras, que es en realidad un fragmento de un árbol, ¿sí? Así es. Que forma parte de esta colección. Explíquenos un poco, estoy haciendo una interpretación correcta de esta propuesta artística. La catarsis comenzó a resultar de la investigación qué era la catarsis, ¿no es cierto? En la psicología. Uno como profesor, como maestro, como artista, necesita entender muchas cosas de las personas, de los seres, porque nosotros no podemos primero satisfacer a todo el mundo como artistas, no podemos, y tenemos que estudiar un poco cuál es su psiquis, su filosofía. Inclusive cuando tienes que hacer un retrato, no es la fotografía, ¿no? Es la parte interna del ser humano la que tú buscas, quién es, cómo es, ¿no? Entonces, cuando buscas eso, tienes la necesidad de incursionar un poco en la psicología. Y eso fue lo que me dio el título de mi muestra, que dice Catarsis y ¿qué más es? Tiene otro nombre también, ¿no es cierto? Completo. Fragmentos y catarsis. Fragmentos y catarsis. Entonces, estos fragmentos y estas catarsis me dio la oportunidad a mí de hacer. Siempre fui un pintor
miniaturista en la Escuela de Bellas Artes y después. A mí siempre me gustaba la miniatura, siempre. Y también hago cuadros grandes, ¿no? Pero trabajo en lo que encuentro, no tengo predilección de tamaños, de soportes, trabajo en lo que tengo y con lo que tengo. Y tuve siempre mi taller, un taller de alquimia, donde yo mismo hacía mis preparados desde la escuela, porque no tenía mucho dinero, y entonces tenía que comprar los pigmentos en la ferretería alemana, aceites y cosas, y entonces mi taller fue siempre de un alquimista, y en eso de los tamaños pequeños, y toda esa colección de esta obra todavía la tengo para mi taller como propiedad privada. Fueron fragmentos de figuras humanas, de desesperación, de tranquilidad, ¿sí? Texturas, diferentes texturas en las telas, en los papeles, el paisaje, la naturaleza, la figura humana. Entonces, fueron series cuando yo hice esta exposición. Y entre esas series venía la figura humana con mucho colorido para hacer un homenaje a los 100 años del natalicio de Gustav Klimt. Esa fue esa obra que la tengo y está sí, en puntillismo, en acrílicos, en óleos, en texturas hechas con aguja. Bueno, la libertad de creación que no la puedes perder, que no la puedes adquirir en la universidad ni en la escuela. Entonces, yo a veces me sorprendo cuando me encuentro con gente que me dice, yo soy máster, yo soy, bueno, un poco de títulos en artes plásticas. Y cuando yo le pregunto, ¿y qué? ¿Y dónde está tu obra? ¿Qué me cuentas de la vida nomás? De la vida. ¿Qué me cuentas? Entonces, yo entiendo que son títulos para encontrar puestos, trabajos, universidades, maestros, y no todos podemos y tenemos la oportunidad de ser artistas. Claro, además entonces, es una vocación más es la vocación, un eso que título viene de más vocación, que un cartón. Y la universidad de la vida es la que te gradúa al final de tus años. Claro que sí. Vas encontrando, ¿cómo te diría? Ciertos premios, ciertas cosas en la vida, como todos los seres, al menos en la plástica es como si tuvieran subido de sueldo al economista, al abogado en un trabajo público. Entonces empezó a ser portero, de por ahí se dieron cuenta de que tenía otra habilidad, le subieron un poco el sueldo. Es lo mismo que pasa en las artes plásticas, ¿no? Maestro, después de este diálogo, llego a entender que usted tiene una visión clara de la función del arte, ¿sí? Y esta también lo expresa a través de las siguientes palabras, que el arte, y es en lo que usted cree, en el poder del arte para transformar el mundo, ¿sí? Y usted lo aplica de manera muy práctica, por ejemplo, cuando imparte sus clases. Usted incluso dio espacios a los chicos que encontraba, por ejemplo, en la calle para que se dedicaran al arte, para que salieran de rumbos que a veces no los iban a conducir a nada bueno, ¿sí? Es decir, para usted también el arte no es algo que simplemente aparece en los museos, sino que es algo que sale del museo, va más allá. Sale de los museos. El arte, mientras el artista no se denigre, el arte puede estar en la calle, como puede estar en un parque, como puede estar en un museo. Es nómada y va buscando el sitio exacto donde tiene que quedarse. Y a las personas que también pueden. Y cuando tú puedes impartir algo que me sucedía a mí, en la edad de los jóvenes, como tú me lo estás nombrando ahí, y los niños,
era porque yo preguntaba. En esa época los niños y los jóvenes de los colegios, nuestro centro de promoción funcionaba en el interior del Parque Elegido y a las 9 de la mañana los jóvenes estaban ahí, los adolescentes, bebiendo y fumando en vez de estar en clases. Entonces, yo los llevaba hasta el centro de promoción y conversábamos. ¿Qué problema era el que tenían? ¿Por qué no iban a clases? Entonces, muchos contaban como, y me hacían, recuerdo a mí que no me gustaban las matemáticas, y que hay profesores que no saben enseñar, ¿no es cierto? Profesores que mejor te bajan la moral en vez de alzar, que deberían ser parte de los amigos, parte de la familia. Y que deberían promover el talento de uno. Eso. Entonces, encontré a muchas gentes. Y muchos de ellos hoy son artistas, parte de la plástica nacional. Otros son restauradores, trabajan en los museos en Italia. ¿Por qué? Porque el consejo ha sido muy amplio, ¿no es cierto? Yo les decía, ya, dale a tu padre la oportunidad de que sepa que te graduaste, porque vas a perder el año si estás faltando así. ¿Te gusta la pintura? ¿Qué te gusta? Sí, me gustaría dibujar. Entonces ven. Y recogía a los muchachos en el centro de promoción. Los que pagaban ayudaban a estos muchachos en su formación, pero había la condición importante del estudio a distancia. ¿Tú me estudias a distancia? Sí. Y en 1 año y medio me das el título de bachiller y le das a tus padres la alegría de que te graduaste. Y esa fue la formación que yo hice con muchos alumnos que después entraron muchos y son ahora diseñadores gráficos, editores, ilustradores. Gente que aprovechó su tiempo y se dedicó al arte de diferentes expresiones. Ha llegado gente, mucha gente al centro de promoción que trabajaban en la construcción, por ejemplo, ¿no? Y que les gustaba el arte y decían, profesor, yo alguna vez quisiera llegar a ser arquitecto. ¿Quisieras nomás? No, tú tienes que ser arquitecto. ¿Qué te falta? Me falta 1 año para terminar el bachillerato. Estudia a distancia. Y mientras estudias, sacrifica tu semana, lo que ganas mensualmente, sacrifica y anda guardando en algún cepito. Guarda, no te preocupes de cuánto pones ni cuánto tienes. Y saca. Y estudia también a distancia, si es que puedes, la universidad. Pregunta en la Universidad de Loja o cómo puedes estudiar en la Universidad Central. Y tengo muchos, y entre esos tengo uno excelente, buen pintor, vivió pintando, haciendo murales en las casas. Se encontró a un señor que le apoyó en sus estudios de arquitectura. Y hoy es uno de los representantes en el mundo dentro de la arquitectura. Y esos han sido mis más grandes éxitos después de mi familia y mis hijos. Tener grandes amigos, saber que me recuerdan, que vienen a visitarme. Y sobre todo ver que el tiempo que invirtió en su trabajo artístico dio frutos, dio frutos y sigue dando frutos. Y sigue dando frutos. Es lo que me mantiene vivo, ágil, trabajando. Si no me equivoco, usted ya tiene 78 años, maestro. Tengo 78 años. ¿Y aquí ha trabajado cuántos años en el Centro de Promoción Artística? Aquí yo trabajo 55 años. 55 años de dedicación, que podemos ver, por ejemplo, al revisar las obras que están colocadas en las paredes y también en estos trabajos que están adornando este espacio, ¿sí? Y en los que se puede ver plasmada una idea fundamental de su obra, que es la siguiente que yo recogí. Dice usted que en la pintura no hay casualismos, ¿sí? Sino una gran libertad creativa del artista, ¿sí?
¿Qué quiere decir esto? Entonces, ¿el arte es algo que siempre premeditamos? ¿Cómo se entiende Hay esta una afirmación? cosa, ¿no? En el arte hay el accidente, ¿no es cierto? El accidente casual, que te lleva de pronto a crear desde ese punto la obra de arte. Después de que tú pensaste por un mes que querías hacer otra cosa. ¿Sí? Entonces, esa libertad con la que tú empiezas a crear, te puedo decir que puede ser casualista, que nos sirve, lo que ellos quieran. Entonces, yo lo único que he dicho es, no critiques, trabaja. Además, lo importante para entender la psicología y el trabajo de un pintor no es hablar con él, sino ver la obra que este pintor ha realizado con los años. La otra es, ¿cuáles son las divisiones? O sea, para mí yo tengo divisiones exactas. El hábil, ¿no? Que ya nació con una habilidad, Casi innato. pero que ya tiene un tope, su habilidad, Ya. no más. Viene el artista que sube un poquito más, ¿no es cierto? Que ya tiene otro concepto. Y supongo que ha trabajado más también. Ya. Y que también tiene un límite. Ya. Y luego viene el creador, el loco, ese que encuentra en toda cosa arte, ¿no? Maestro, que tiene educada su retina, ¿no? Pues, Y las grandes diferencias, el creador, el artista, no puede servir a una sociedad de consumo. No es que no tenga clientes, no. Tenemos que ver la gran diferencia. Si a mí me vienen y me piden un cuadro que lo repita 100 veces en azul, en verdes, en rojos, a gusto del cliente. al gusto del cliente, estoy traicionando el arte. Porque dejó de ser arte y dejé de ser yo. Por eso es que te hablaban antes también de la creación, la creatividad, la libertad de encontrar lo que tú buscas. Eso es muy importante, pero eso te da la paciencia, eso te da la tolerancia, eso te da la humildad, porque tú subes 10 escalones y cuando estás ahí, con un viento fuerte vuelves a caer y tienes que volver a empezar. La constancia diaria de trabajo de 8, de 12 horas es la que te va dando, ¿cómo te diré? Un abanico de creatividad. La constancia y el trabajo. Constancia, trabajo, paciencia de 360 días al año. Claro. Donde tú recién ahí eliges tal vez 20 obras buenas para una exposición. Pero que esa temática que trabajaste durante ese año te transporta a otra nueva. Porque fuiste encontrando ahí más simplicidad, más cosas, fuiste entrando en el abstracto, ¿no es cierto? En una nueva línea de trabajo. Te fuiste encontrando con la naturaleza misma, ¿no? A mí me pasó eso en la pandemia, por ejemplo, ¿no? Claro, hay una interesante colección que surgió de la pandemia. Usted trabajó una obra por día, ¿sí? Durante... Claro, pequeñas, grandes, dibujos, óleos, acrílicos. Y nunca dejó de pintar. Nunca dejé de estuvo trabajar. Siempre trabajando. Obras pequeñas, una que otra más grande. Y tuve la oportunidad de estudiar y meterme en el lenguaje de los bosques, de los árboles. Por eso es que de ahí nació una gran producción de árboles, de bosques, de mensajes y de lo que
muy pocos seres humanos, y no sé si artistas, las formas de los árboles. Porque se habla de el árbol. Y a veces nosotros nos quedamos en el concepto del árbol que tenemos desde niños, pero no estudiamos verdaderamente su textura, su forma, sus formas humanoides que tienen muchos árboles, como los ceibos, y otros que yo encuentro aquí en la ciudad, en las veredas que ponen los árboles, mucha figura humana. Entonces comencé a elaborar eso. Y tengo cuadros que llevan a la figura humana. Que están inspirados en los árboles, en la naturaleza. Y que cada árbol que ha sido mutilado, ¿no?, que han sido cortadas sus ramas, son árboles que cuando tú los ves son seres humanos en desesperación, porque las otras ramas suben como brazos y encuentras que la rama central que la cortaron es un cuello mutilado, la cabeza, ¿no? Y tienen formas, porque a veces no es el centro del árbol el que sube como una sola, sino que sube como dos, te dan formas de piernas, se extienden hacia atrás. Ajá. Hay árboles que van horizontalmente y después se elevan. Entonces encuentras una nueva forma de pintar y con eso vas encontrando un nuevo lenguaje en los árboles. Ese lenguaje que te comunica a través de sus formas, de cómo están plantados, ¿no es cierto? Un árbol que tú encuentras al filo de un abismo y que sale del abismo para crecer, tenle mucho cuidado porque te está anunciando que el rato menos pensado esa peña se cae. Entonces, tienes que reflexionar, la una. Y la otra es que te enamoras y tienes un contacto afectivo, como de familia, como de padre a hijo, con uno de esos árboles que te gusta, que puede ser un eucalipto, puede ser un árbol de toque, cualquier árbol. Tiene una parte afectiva que te produce energía. Entonces yo empecé a descubrir todo eso y encontré a alguien que hablaba de lo que sientes. Tú estás en un bosque y de pronto por allá sientes que un trueno, ¿no? Uno como que se desgarra, alguna cosa así. Y es la conexión que tienen los árboles a través de las raíces y a través del viento, del peligro, ¿no? O sea, si por acá te cortan un árbol, por la Alameda, por ahí, es posible que todos los árboles de este parque de aquí sienten ese dolor y como que se ponen a la defensiva. Claro, ¿no? Sufren y comparten el sufrimiento del árbol que fue cortado. Que es el mismo sufrimiento que puede tener el ser humano, ¿no? Que sin embargo, yo te digo, no sé, para mucha gente puede ser que sea un poco grosero, ¿no? Pero es la peor especie que pudo haber creado el Dios en la humanidad. ¿Qué es lo que usted sostiene en dos de sus colecciones, en particular en la colección llamada Los colores de la violencia? Sí, es la idea que sostiene esa colección, ¿no? Los seres humanos son destructores. Destructores, completamente. Y eso se expresa en su obra también a través de las imágenes de la violencia contra la naturaleza y entre los mismos seres humanos. Está ahí incluido que solo el Homo sapiens, solo el hombre, por ahí tengo alguna cosa que dice, de todos los animales de la tierra, el único morboso es el hombre, el único destructor es el hombre, con un morbo no solamente hacia el sexo femenino, el morbo, si ve sangre es feliz, ¿no? Ese morbo que tiene es solo él, el destructor, el que no ha podido
de todas las especies vivas, controlar la sobrepoblación. Por eso estamos en los momentos que estamos hoy en día, la destrucción de la tierra y de la vida. Bueno, motivos y hechos que dan lugar a la creación también, la creación, ¿no? Entonces artística. tal vez como una especie de catarsis, ¿sí? De superación de esa obsesión del ser humano por destruir, aparece el creador, ¿sí? Que es, como usted acaba de mencionar, un paso superior al del artista, el del creador, ¿no? Es un nivel superior al el del creador. Es el que ya tiene, quizá no siempre, pero de vez en cuando, el contacto divino. Porque la obra de arte es lo mismo para mí. La amante más grande que yo tengo es la pintura, la que me espera en mi taller, la que me permite acariciarle con las yemas de mis dedos. A la que dedica su tiempo casi por completo. Le dedico todo mi tiempo. Empiezo por acariciarle, por conversarle, por sentir exactamente ese enamoramiento, esa vida, esa parte emocional de la pareja cuando piensa en procrear. ¿No es cierto? Entonces, ¿esa cosa a qué te lleva? Te lleva a que toda tu adrenalina se altere primero, ¿sí? Y después te lleva a la paz. Y cuando has terminado la obra, llegaste a la parte sublime del arte. Puede ser que hayas fracasado, que no alcanzaste lo que tenías pensado en tu obra, que es exactamente cuando espera la pareja un hijo. Tú sueñas con tu hijo, con la perfección de tu hijo. Chuta, si el abuelo tenía ojos azules, ojalá el niño tenga ojos azules. ¿No es cierto? Pero en la transición hasta ahí, llegaste hasta lo sublime por conseguir eso. Y de pronto fracasaste. Resulta que tu hijito nació con los genes más fuertes que los tuyos de tu esposa. No, que no sabes que viene de raza negra y haya sido mulata, y te nace un niño bellísimo de color negro, de piel oscura, ¿no? Entonces, eso es esto, que se llama arte. Pregunta nomás sobre maestro, hay algunas... Los seudónimos, los apodos. Sí, justamente ese es un tema que me llamó mucho la atención. Bueno, hay dos en realidad. El primero es que usted es zurdo. Por ejemplo, yo cuando vi sus cuadros y vi que usted firmaba Ola Raxo, yo pensé que era tal vez alguna especie de dedicatoria o de... no sé... había alguna especie de conexión con Da Vinci, ¿no? Da Vinci escribía claro, al revés y tenía uno que leer sus cuadernos a través de un espejo. ¿Cuál es, en su caso, el origen del nombre Ola Raxo? Ola Raxo. Ya, primero lo que tú dices. Soy zurdo, tengo algunos escritos que van de derecha a izquierda. Ya. A lo otro había que acomodarse para poder estar dentro de... Claro que sí. Yo, mi firma primera de mis cuadros a la salida era el Galo Oscar. Todos mis amigos me decían eso. Comencé a firmar mis cuadros. Pero tenía, ¿cómo te digo? Una virtud tal vez. Mis cuadros estaban un poco adelantados a mi época, a mi tiempo. Y eso lo dice Hernán Rodríguez Castelo en su diccionario plástico. Y entonces empecé a chocar con los críticos de esa época, que era Hernán Rodríguez Castelo, mi buen amigo Carlos Villasís Endara,
el otro Carlos Villasís Molina, y algunos, porque no querían dar crédito a mi trabajo. Entonces no podía entrar al principio en los salones, participar en un salón nacional no podía, porque ellos eran los críticos, y entonces mi obra ya estaba rechazada. Entonces dije, chuta, que tengo que buscar algo que los vaya tumbando a ellos. Pero, lógicamente, en muchos de estos, tal vez por ahí puedes encontrar una escalera o puedes encontrar una barca, pero que no la ves, ¿no? Que es mi identificación en muchos de mis trabajos. Y entonces estos expulgaban todo. Entonces para el Oscar Galo, no nada. Luego yo me reunía con poetas en la esquina de la Plaza del Teatro. Marco Antonio Rodríguez, Atahualpa Martínez, Carlos Manuel Arizaga, y un poco de poetas allí a las 7 para charlar, para ir a tomar un vino en las Herraduras, que había un salón ahí. Y en eso se asoma un peladito betunero y me dice, tú eres el monje loco, necesito que me des un autógrafo, un autógrafo. Y entonces Carlos Manuel Arizaga me dice, dale el autógrafo, rápido, dale el autógrafo. Entonces, y usted lo firmó como el monje loco. Entonces yo le firmo como el monje loco. Entonces, le digo, ¿de dónde saca este muchacho el monje loco? Dice, es un luchador que está presentándose aquí en el Coliseo. Yeah. Monje loco es, creo que todavía debe vivir, un luchador guayaquileño. Entonces, me dice, te da una buena idea. Una nueva firma. Una nueva firma, el monje loco. Entonces comienzo a firmar el monje loco. Hay una serie de cuadros de una época firmados como el monje loco. Y de pronto descubren que el monje loco sigue siendo el Galo Duque. Entonces digo, no, pues a ver, mi nombre es este y vamos a poner de izquierda a derecha ya, ¿no? Y se acabó el lío. Y me salió el Olac Rax. Y al mismo tiempo nacía mi primer hijo también ya. ¿Cuántos hijos tiene usted, maestro? Yo tengo 2 hijos, que son la mejor creación que tengo yo. Mis 2 hijos y mi esposa, Marcela. ¿Con quién no ha tenido dificultades a la hora de dedicarse a su trabajo artístico, o sí? Marcela, mi esposa, me ha aguantado mucho porque es profesora de ballet clásico. Está dentro de las artes y sabe lo que se sufre. Entiende lo que es dedicarse al arte. Lo que se sufre y lo que se pasa. Momentos buenos, momentos malos. Entonces, ese es el origen de las 3 firmas de este maestro, Oscar Galo Duque. Oscar Galo Duque. ¿Es cierto? ¿Por qué? Porque todo esto fue llevando a formarme también. Y con esta firma última, pues he conseguido muchos lugares, muchas exposiciones. Y ya no tengo problemas con mucha gente, porque en alguna otra ocasión hablaremos sobre anécdotas maravillosas de cómo te roban los premios, cómo te juegan al cuento, cómo te... Bueno, esa es otra cosa. Pero que es una de las constantes a veces en el mundo artístico. Lo único que no pudieron, de este que está aquí sentado, es haber cortado su creación, de haber suspendido que sea artista alguna vez. Lograron suspenderme en una época de todas las galerías del país, de todas, ¿no? Por una bronca que tuvimos. Eran los pintores que estaban llegaditos de la desunión de los países de la Unión Soviética. Entonces venían y llegaron acá a la Casa de la Cultura, a la Facultad de Artes, y eran lo mejor que tenía este país,
¿cómo te diría? Las hadas madrinas de la plástica. No sé hasta dónde, pero fracasaron muchos de ellos. Entonces yo tuve muchos problemas con ellos en mesas redondas, en cosas, porque yo siempre tuve mi posesión, mi defensa del artista y de la plástica. Entonces fue muy duro. Y claro, el uno me mandaba una carta del jurado del Salón Mariano Aguilera y lo ganaste, y cuando iba ya el crítico, que era el más grande, ya me quitó el premio porque ya le dio al otro que le dio el cuadro. Al único que yo debería considerarlo como un crítico de arte que estuvo en todos los talleres en esa época con los artistas jóvenes, como te decía, con los emergentes, que tuvimos la gran suerte de tener la sabiduría de los viejos. Conversábamos como estamos conversando contigo ahora y aprendíamos. Yo aprendí mucho de ellos porque estaba metido en los talleres de ellos, pues. Estaba en el taller de Kidman. De vez en cuando me metía con alguien de los conocidos en el taller de Osvaldo Guayasamín. Estaba en el taller de Nilo Yepes, en el taller de Romulo Pino, en muchos talleres, aprendiendo. Entonces, esa fue una gran enseñanza de esos maestros para quienes empezábamos nosotros a formarnos dentro del arte. Hoy no hay cómo hablar con los jóvenes porque se han olvidado de que habemos artistas que de alguna forma tenemos ya una sabiduría que deberían aprender, pero todo cambió. Sí, pero tenemos, y eso me parece que es algo bueno de esta época, los medios, por ejemplo, esta posibilidad de... Pero tú pregunta a alguno de ellos, ¿quién es Gilberto Almeida? ¿Quién es Germán Pavón? No pasan de conocerle a Osvaldo Guayasamín y al Kidman, que son los que eternamente están en la historia y en los libros y en la enseñanza y de la educación primaria y todo. Pero los jóvenes de ahora no saben quién fue Cantuña, cuál es la historia de la República. Sí. Justamente, la otra es que teníamos nosotros, como te dije ahí en la entrevista, el taller, ese taller de la alquimia, ¿no es cierto? Donde tenías el tarro de la cola, una cola que apestaba porque era de cuero de caballo, que tenían todas las carpinterías también, ¿no? Ahí en un rincón de tu taller o en el patio, tienes que buscar un taller que tenga patio para tener eso. ¿Por qué? Porque ese era el que servía para dar fondo a las telas. Para emporar las telas, emporábamos con esa cola, cola natural. Y cuando hacíamos escultura, mucha de la escultura religiosa y cosas que a veces trabajábamos en la restauración, esa cola era la que servía para la tela, que muchas esculturas de la parte de la República y todo eso, de la religión católica que llegó acá, son en costal y cola. Y lo único que tenían era la cara de madera. Después, en el siglo XVIII, llegaron los ojos de vidrio y las manos y los pies de madera. En muchos de los casos. En otros sí, tenemos grandes escultores de la madera. Claro que sí. Entonces, eso apestaba. Y acá tenías tú ¿cómo se llama este? Pues, que tienen ahora los médicos y todo. ¿El mortero? El mortero. En ese mortero tenías miel de abeja, tenías el aceite de linaza, tenías los pigmentos y todo, para moler tus cuadros, tu propia obra, tu propio color. Un trabajo completamente alquímico. Entonces, eso para mí fue valioso, y si yo pudiera enseñar eso a los jóvenes de ahora, sería maravilloso. Porque ellos ya no, ellos van al almacén. Y los que ya tienen un poco más de categoría, digamos, en los pintores
escultores ecuatorianos que han adquirido alguna fama en el exterior y todo, muchos de ellos mandan a preparar el color en las fábricas. Entonces, el esfuerzo ya es mínimo. Ya no hay el esfuerzo del descubrimiento. Yo, por ejemplo, no tenía en mi vida de estudiante para comprar una tela. Yo tenía 3 amigos más que me acompañaban y era el primer reciclador, creo. Íbamos hasta el comercio de la Chile en la mañanita y yo me traía 10 cartones redondos de las tapas de los empaques que venían del papel para imprimir el comercio. 10. Lleva tú 3, yo llevo 3, yo llevo 4. Ese era mi material para pintar en la Escuela de Bellas Artes. Entonces era el único que pintaba en formatos redondos, ¿no? En soportes redondos de cartón, con mis propios colores, con mis propias cosas. Escorzos de desnudos, que es más fácil pintarte en un cuadrado de estos que buscar la forma de la armonía con el formato redondo. Claro. ¿No? Los paisajes. Entonces, esa fue mi formación. Entonces, por eso es que yo fui alquimista. Después ya me compré una licuadora chiquita para sacar el blanco más, ¿no? Entonces ya mezclaba allí, chuta, ya no estaba aquí limpiando para mezclar el otro color. Entonces era importante eso, y ya te digo, el resto así vinieron los nombres míos y así. Es como tengo en algún catálogo, ya te he de buscar para ver cuál es el catálogo que yo tengo con las 3 firmas que dice ahí, ¿no? El artista tenía estas firmas. Excelente este conjunto de anécdotas que nos acaba de mencionar el maestro Galuque, y además es una especie de llamado a los jóvenes para que se den cuenta que en el Ecuador no solamente nos encontramos con estos grandes autores consagrados, sino con pintores que dejaron una obra que persiste hasta el día de hoy, que sigue siendo una valiosa inspiración para las generaciones de artistas futuros. Muchas gracias, maestro. Ha sido un diálogo no solamente ameno, sino lleno de sabiduría. Nos hemos nutrido, hemos aprendido de toda esta filosofía de la pintura que usted ha forjado con los años y que nos lleva a una interesante reflexión. Podríamos seguir hablando y hablando durante horas, pero obviamente por el formato del podcast, claro, y el tiempo, sí, que además usted tiene que dedicar a la pintura. Bueno, más que todo, yo les agradezco muchísimo. ¿Ah? Tu tiempo también es muy valioso, no es el mío, más es el tuyo. Y sí, está bien, yo agradezco esta entrevista. Espero que sea valioso cuando tengas la recopilación de todo esto, que espero tengas éxitos en tu galería, en tus proyectos, hacia adelante, con pie derecho, con pie firme. Uno cae y vuelve a levantar. Los caminos no son tan amplios a veces, son estrechos, tienes que toparte con muchos obstáculos, a veces te vuelves a caer 2 veces en la misma piedra, pero hay que seguir. Yo lo que podría decir, si es que esto va también para los jóvenes estudiantes de arte, el camino es largo y hay que treparlo, hay que subir de escalón en escalón. No esperen nunca que siempre te digan éxitos, que siempre alaben tu obra. Espera mejor que tengas polémica para que puedas analizar. No esperes subir en helicóptero a la montaña, porque el viento te puede tumbar. Sube de escalón en escalón y triunfarás. Con paso más firme. Con paso más firme. Muchas gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias a todos. Los esperamos en la próxima edición de La Galería del Diablo. Hasta pronto.